Saludamos al licenciado Matías Abad. Él es académico y analista. Quisiéramos conocer su punto de vista ya con un poquito más de digerimiento de lo que fue la jornada del domingo, que está convirtiéndose realmente en un caso de estudio, el comportamiento del pueblo ecuatoriano en estas elecciones. Bienvenido, Matías. Gracias, Gustavo. Un cordial saludo para usted y todos los que nos siguen a través de la radio y las redes sociales. Bueno, creo que la primera conclusión, digamos que ya superada, pero es bueno reiterarla por contexto, es que a ambos les sirvió, a ambos candidatos que están hoy en la segunda vuelta, les sirvió su estrategia de polarizar la elección. Por una parte, al gobierno, al momento de erigirse como los adalides del anticorreísmo, que fue una construcción relativamente reciente, porque el gobierno empezó incluso pactando con el propio correísmo, pudo de alguna manera lograr una suerte de voto útil hacia que de alguna manera llevó a la votación de otros candidatos hacia el voto útil del gobierno, ¿no? Había gente que decía... Allí, dentro de este análisis preliminar, cabe preguntarse quién vino desde atrás en esa secuencia, en ese cronograma de encuestas, porque hubo una guerra de encuestas y nuevamente muchas de ellas configuradas para desinformar. Creo que de todos modos el gobierno vino desde atrás porque había gente que en principio quería quizás explorar una tercera opción, ¿no? Algunos estaban con Andrea González, otros con Henry Cucalón, otros con Francesco Tabacchi, etcétera, ¿no? Y creo que al final del día, creo que eso estaba en la conversación cotidiana, mucha gente optó por darle la confianza al presidente en virtud de que se posicionó como la figura que podía hacerle frente al correísmo y la figura que podía representar también a toda la tendencia, ¿no? Entonces, por un lado, el voto útil le sirvió al gobierno y eso le permitió tener un crecimiento sostenido también en su votación, pero también hubo un voto útil por parte del antinovoísmo, ¿no? Que se canalizó hacia la candidatura de Luisa González. Siempre hemos dicho que el correísmo ofrece un piso alto, pero también un techo. Y este techo en este momento, a pesar de ser primera vuelta, pues fue rebasado, es decir, hubo un 10% más de votación que en primeras vueltas en las últimas dos elecciones, ¿no? El correísmo ha tenido un crecimiento también significativo que se explicaría también por gente que no está de acuerdo por Noboa, gente que no siente que el Estado está presente en sus territorios y que querían darle también una suerte de castigo, por así decirlo, canalizando a través del único vehículo viable electoralmente que este momento es del correísmo. Además de esa distribución geográfica clarísima que se da del voto, ¿se pueden identificar sectores que votaron por uno u otro candidato? Así como en la elección anterior, el segmento joven fue vital para las aspiraciones de Novoa. Bueno, no hay ninguna forma de medir en este momento esto. La única distribución que tenemos en este momento es geográfica y hombres y mujeres. Curiosamente, hay más mujeres que votan por el candidato del oficialismo que por Luisa González. Eh, pero bueno, un poco podríamos intuir que quizás ya no fue exclusivamente el segmento de jóvenes, que además es bastante heterogéneo, pero digamos que tuvo su fortaleza en la elección anterior, sino que han ido canalizándose hacia otras candidaturas, especialmente en ciertos sectores de la sierra, ¿no? Eso es lo que dicen algunos encuestadores. Pero es muy difícil determinar, honestamente, todos los segmentos son muy heterogéneos, los jóvenes no solo votan por una sola candidatura, sino se reparten a sí mismo entre todo el espectro de posibilidades y también el resto de segmentos etarios, ¿no? La única distribución, como digo, que en este momento podemos concluir es la geográfica y por géneros. Hablemos entonces de qué pudo haber captado del discurso de los candidatos en el electorado. Se vieron dos candidaturas tradicionalmente, bueno, tradición, si podemos hablar de tradición de ADN, pero desde las últimas elecciones bastante opuestas. ¿Cómo se comportaron los candidatos a lo largo de esta campaña? ¿Qué parte del discurso, de las actuaciones son las que habrían convencido a uno y otro electorado?
Bueno, creo que fueron bastante malas las campañas, poco entretenidas, sin muchos elementos novedosos. Se han replicado las mismas prácticas de la segunda vuelta anterior. Tenemos al candidato al candidato presidente también utilizando la misma herramienta de los cartones. No ha habido nada novedoso, ¿no? Y creo que también ha primado el músculo financiero de ambas candidaturas para un Francesco Tabacchi, para un Henry Cucalón, para la misma Andrea González, a más de que se tuvo un excelente desempeño en el debate, que quizás podía construir un concepto algo interesante, el no tener el músculo territorial y el no tener tampoco la disponibilidad de recursos para poder pautar redes y demás, sin duda generó una asimetría que luego desembocó como decíamos hace un momento, una canalización del voto útil anticorreísta hacia Novoa y de la tendencia, y a favor del correísmo y antinovoísta, encarnado en Luisa González. Entonces, creo que las campañas fueron bastante malas, incluso aquí en la ciudad no vimos mayor movimiento, mayor actividad, como solía ser en otras campañas presidenciales, las estructuras territoriales también muy debilitadas, y también una suerte de cansancio también de la gente, ¿no? La gente con poco interés también en lo que ocurre, y el atajo fácil, digamos, una forma de decisión fácil es, bueno, es el uno o es el otro, ¿no? Y evitar un poco dilucidar entre esta amplia sábana de 16 candidatos a la presidencia con sus consecuentes papeletas para asambleístas y asambleístas nacionales. ¿Y cómo se vio esa pulsación de fuerzas en las redes sociales que, dicho sea de paso, han iniciado ya en ese mismo escenario la batalla por la segunda vuelta? Bueno, han primado también los presupuestos, ¿no? Si es que uno u otro eh, movimiento, en este caso están en segunda vuelta, es también porque han tenido eh, el desempeño territorial, en el un caso porque apoyado por la estructura de gobierno, en el otro caso por las bases y estructuras territoriales de su propio partido, pero también eso se ve reflejado en una inversión en redes sociales y en el manejo también comunicacional que han hecho en las mismas. Pero tampoco algo muy llamativo, ¿no? Creo que no ha sido una campaña con mensajes claros. Si buscamos ahí medio indagar cuál sería la idea fuerza de uno y otro, eh, realmente no podríamos encontrar algún elemento interesante que haya destacado ni que haya sido canalizado a través de las redes o que nos haya quedado del debate. ¿Qué tan acertadas son las lecturas que hacen medios internacionales que en general plantean el tema como un balotaje que se dará en Ecuador entre la derecha y la izquierda? Bueno, ese es un poco hacia dónde se han canalizado las preferencias de los electores en función del voto útil. En estricto sentido, el candidato presidente se ha identificado como una opción de centro izquierda, así lo retrata su ideario de su partido político, incluso también Así hemos se visto pinta, pero no hay duda que el presidente es una opción de derecha. bueno, quizás los de derecha les reconocen como más cercano, pero tiene posiciones también bastante progresistas en temas de derechos, en otras cosas. También se ha opuesto a la lógica natural de un conservador en lo económico, como sería la subida de impuestos. Pero bueno, digamos que eso, y dando fino y empezando a hacer un desglose desde las concepciones tradicionales de cada uno de los idearios políticos, pero lógicamente si vamos a revisar quiénes están apoyando al uno y quiénes están apoyando al otro, pues todos los que están un poco más identificados del centro hacia la derecha están apoyando al presidente, y quienes se identifican del centro hacia la izquierda o de la izquierda se identifican más con el correísmo, ¿no? Y Tampoco la sintiéndose tan revolución cómodos, y ciudadana sintiéndose es tan cómodos. la revolución ciudadana es una legítima representante de la izquierda. Eso es lo que digo, si vamos a desglosar un poco ya en las estructuras conceptuales de ideología política, tendencias políticas Sobre contemporáneas. todo de la praxis en el pasado, que son las lecturas más reales que tenemos. Correcto, no calzaría en ninguno específicamente, ¿no? Más bien, cuando fueron gobierno, Revolución Ciudadana fue bastante conservador en algunos temas como el aborto y demás, ¿no? En temas medioambientales, etcétera. Y como digo, también el presidente, que de alguna manera se identifican
con él, quienes están del centro a la derecha, tampoco es que ha tenido unas políticas que se sujeten al ideario o al vademecum conservador o de centro derecha o de derecha, ¿no? Más bien ha sido una mezcla de muchas cosas en función de, como usted dice, de la praxis, la necesidad y sobre todo de lo que electoralmente le puede generar réditos para su reelección. Ahora, ¿en qué medida se justifican esas reacciones que se han dado en las bolsas con los papeles de los bonos ecuatorianos, esa alza bastante significativa del riesgo país? Esto se entiende ante la irrupción con fuerza del correísmo. Se han dado todas estas reacciones. Y aquí en el país también evidenciamos que los sectores que apoyan a Daniel Noboa se encuentran francamente preocupados. Bueno, en el caso del movimiento de los mercados internacionales, es completamente lógico en el sentido de que Daniel Noboa y a través del ministro de Economía y Finanzas han logrado establecer ya algunos acuerdos con multilaterales, específicamente entiendo de lo que se conoce más con el Fondo Monetario Internacional, que garantizaría una serie de desembolsos con base a medidas que se tomen o que se mantengan las medidas que se han tomado, ¿no? Entre estas, la subida de impuestos, la eliminación del subsidio a la gasolina, cierta disciplina fiscal, control del gasto, honrar también los vencimientos de los pagos de las diferentes obligaciones internacionales. Entonces, claro, esto estaba generando confianza en los mercados internacionales, pero ante el riesgo, lógicamente, de que venga otro gobierno, y otro gobierno que además no está necesariamente alineado con los Estados Unidos ni con las multilaterales, empieza a existir riesgo de que finalmente cambien las condiciones, de que se cambien la política fiscal, de que pueda haber quizás inobservancia de algunos compromisos previos, y eso desestabiliza, por supuesto, la percepción de la imagen del Ecuador en el exterior y el número que mide la confianza del Ecuador frente al cumplimiento de las obligaciones internacionales, sin duda es el riesgo país, que es el primer indicador que se mueve ante estas eventualidades. Ahora, acercándonos un poco a nuestro territorio, a la provincia de La Suay, ¿qué lectura deja ese dato de casi 46% de voto por Daniel Noboa y un 38% por Luisa González? Bueno, a pesar de que hay esa diferencia de votación, más bien lo curioso es que ambos consiguen dividirse equitativamente los seis escaños que tenemos en este momento, ¿no? En otras instancias, más bien ha sido el correísmo que sacaba un poco más. Se esperaba quizás que pueda entrar un sexto que no sea de la Revolución Ciudadana, quizás Pachacuti, quizás la candidatura de Suma. Sin embargo, a la larga se dividieron equitativamente. No, Pero nada que sale sorprenda premiado con esa demasiado. división equitativa de la Revolución Ciudadana, pues tuvo en lo que es la votación para asambleístas 10 puntos menos. Por supuesto, a pesar de que estamos con un método que en principio es algo más justo que el método de Comte, pero todavía siguen existiendo tal vez estas inequidades y esta falta de representación, sabiendo que podía quizás entrar otro representante para darle algo más quizás de diversidad a la composición de la Asamblea. Pero bueno, ojalá que más bien se mantenga la misma causa que han tenido los asambleístas azuayos en la legislatura, que todavía está actuando en el sentido de que más allá de las diferencias políticas y más allá de que en las decisiones nacionales tengan que votar de acuerdo a sus partidos, cuando sean temas de la SUAY, que trabajen de manera unificada, que finalmente antepongan cualquier interés particular nacional a los intereses de la provincia, que creo que en ciertos temas sí se han podido trabajar, se ha visto en temas de IES, en algunos temas de los presupuestos, en algunos casos con éxito, en otros casos no, pero por lo menos se ha visto la disposición. Ojalá que en este caso se mantenga esa misma línea de trabajo y que ante todo nos representen a todos los azuayos que hemos estado tan olvidados en muchos sentidos, y que también el Azuay vaya recuperando su voz y su representatividad en el concierto nacional. Lo que no se ha visto en la provincia de La Suay es un servicio a las necesidades, a las aspiraciones de La Suay por parte del gobierno central. Hablamos de los temas críticos, centralismo o descentralización vista desde otro punto de vista, vialidad, que se encuentra esencialmente en la misma situación, lentamente deteriorándose, y el tema de la minería, en la cual sigue esa posición
diría casi antagonista del gobierno, de los gobiernos de turno. Aparentemente, el rato de votar, estos temas no han pesado por la votación de ADN. Sí, el ASO ahí entra también, o los azuayos entran también en la lógica nacional, ¿no? De votar a favor de uno o en contra de otro sin realizar un análisis muy minucioso de nuestra realidad, ¿no? Creo que va a ser muy saludable que vengan ambos candidatos y ojalá puedan establecer compromisos y ojalá se puedan establecer tiempos y montos, especialmente respecto a las necesidades más urgentes, ¿no? Que serían los temas viales, que creo que se ha hablado demasiado, y sobre todo también los proveedores de impagos, que también es otra realidad que se está sintiendo y que día a día vemos en los medios de comunicación gente que está con deudas con el Estado y que no han sido honradas. Y una serie de otros temas también que deben estar en las agendas también de los, de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de los 15 cantones y por supuesto también de la provincia. Ahora, ¿qué perspectivas en su criterio se ve para la segunda vuelta electoral? Hay poco que raspar en la olla hablando del electorado. Ambas candidaturas alcanzaron un porcentaje altísimo. Hablar de una primera vuelta, que muchos lo han calificado ya con características o atributos más de una segunda vuelta, con más del 40% para cada tienda política, deja muy poco espacio para disponer si es que esos votos efectivamente se mantienen como una votación firme de cada una de las dos tendencias. Sí, bueno, creo que todos estamos claros que más allá de la posición que tome un partido o el líder del partido o el candidato a la presidencia, eh, la militancia, pues, más allá de tener cierta afinidad por escuchar, tomará su propia decisión, ¿no? El voto no es en ningún caso endosable. Se entendería que la votación de Andrea González, de Henry Cucalón, de Francesco Tabacchi, eh, de Tillería quizás podría migrar en una mayor proporción hacia Daniel Noboa, y la votación que obtuvo Pedro Granja, Escala y por supuesto Leonidas Diza podría migrar a sí mismo en una mayor proporción hacia el presidente. Pero es una pelea voto a voto, especialmente porque incluso, y esta vez lo he visto y me ha llamado mucho la atención, no solo que puede variar esta migración de votos de estos terceros partidos, digamos, sino que incluso puede migrar del propio presidente hacia Luisa González y de Luisa González hacia el presidente, ¿no? A veces es de no creer, pero ha pasado, hay mediciones al respecto, hay evidencia al respecto de que todo puede pasar en una Claro, segunda vuelta, lo ¿no? que pasa es que a ninguna de las dos tiendas políticas le acompaña con esta votación tan alta un voto duro. Hay un voto que por otras razones se dio por una o por otra candidatura. Y más allá de eso puede haber un voto duro, hipermilitante de la Revolución Ciudadana que llegará a un Claro, 30%. está como la base, pero ¿y el resto? Claro, y este rato registran 44, es decir, hay un 14% por encima de su voto duro militante, o quizás más, que tranquilamente ante cualquier eventualidad o ante cualquier elemento o ante cualquier buena campaña, podría explorar otra opción, ¿no? Incluso puede haber otra opción que puede ser el nulo, ¿no? Hay gente, hay una base pequeña, pero existe de gente que está completamente indignada con ambos, ¿no? Ni le convence el correísmo, ni le convence el gobierno y sienten que ambos son la misma cosa autoritaria, la misma lógica del trabajo y que más bien se parecen mucho, ¿no? Están en contra de los dos. Entonces, es una final bien compleja, especialmente como usted bien señaló, hay muy poco de dónde raspar la olla, así es que va a ser un trabajo y tiene que ser un trabajo uno a uno. El correísmo de alguna manera ha dejado ver cuál es su estrategia, pero creo que el gobierno está recién definiendo su estrategia. Creo que había mucha confianza de ganar en primera vuelta, se sorprendieron de que así no haya sido y también escogieron sin una respuesta, ¿no? Y eso ha hecho que más bien tengan algunos traspiés en el discurso, en el enfoque de la campaña, y eso ha generado que por lo menos en estos primeros días el correísmo pueda de alguna manera lucirse mejor en el inicio de campaña, y el gobierno todavía esperando a diseñar cómo van a enfrentar este par de Creo meses. que nadie duda que la segunda vuelta va a ser una final muy cerrada, en la cual van a contar, pero por milímetros, todos los aciertos y todos los errores que se puedan cometer en estos 2 meses que falta para la segunda vuelta. Sí, además, con la ventaja de que el gobierno puede, con la estructura del gobierno, ofrecer
o más bien dicho, plantear ofertas de campaña que automáticamente se pueden convertir en política pública, ¿no? Como fue este tema del apoyo que se dio a los jóvenes que querían hacer cierto tipo de actividades en favor del medio ambiente y que tenían una retribución económica, cosas así, pues te permite estar en el gobierno, pero también el propio desgaste del gobierno te va a pasar factura, ¿no? Entonces, te sirve como no te sirve en función de, vamos a ver los resultados, ¿no? Si siguen registrándose estos índices de violencia, que te he dicho que son los más altos de la historia, al menos en enero, esto te va a ir pasando factura también en el discurso. Y hemos visto una serie de elementos también estos días que quizás no han sido favorables para el gobierno, pero queda muchísimo tiempo todavía. Si algo ha sido, si en algo ha sido hábil el presidente es en no ser alguien muy impulsivo, tomarse su tiempo y sacar los golpes precisos en los momentos oportunos y estos golpes de efecto capitalizarlos para seguir fortaleciendo su imagen. Si no fuese así, no se explicaría cómo después de estar incluso en ciertos momentos con 12, 15 horas de apagones, eh, se mantenga con una votación que no tiene parangón en la historia, esté en la segunda vuelta y esté con las mismas probabilidades que el otro candidato de ganar la segunda vuelta. Y de la legislatura, ¿qué se puede esperar con esa distribución de 3 asambleístas de ADN, 3 de la Revolución Ciudadana por el Azuay y ese práctico empate, 66, 67, todavía se disputan el número? Posiblemente la Revolución Ciudadana estará encima con 1 o 2 legisladores o solamente con uno, pero básicamente hay un empate en el cual será difícil de lograr a nivel nacional una mayoría simple, no se diga una mayoría calificada. Eh, yo creo que eh, más allá de que podemos empezar a establecer de alguna manera probabilidades de hacia dónde se van a unir los unos y los otros para eh, lograr, digamos, la mayoría absoluta que se requiere para definir las autoridades, las comisiones y demás, yo creo que va a depender de quién gane la segunda vuelta. Si no gana si no gana el gobierno, yo creo que este bloque es bastante frágil y si presidente, no hay nada más que una este bloque, es un bloque muy heterogéneo, no hay gente que ha venido del Partido Social Cristiano, hay gente que ha venido del correísmo, hay gente que ha venido de los últimos dos gobiernos, que está este rato en las filas Es más deleznable. sí, entonces yo creo que si no gana el gobierno, ese bloque puede convertirse en en tres pequeños bloques, entre afinidades, ¿no? Que empezarán a saltar intereses, yo creo que el presidente ya no creo que volverá a intentarlo. En cambio, si no gana el correísmo y gana ADN, bueno, ellos han demostrado que son capaces de negociar directamente uno a uno, no falta mucho tampoco, podría llegarse nuevamente a un acuerdo con el Partido Social Cristiano, con estos pequeños actores, por ahí virarse un par de asambleístas de Pachacuti y lograr la mayoría. Entonces, yo creo que va a depender un poco de quién termine ganando la presidencia. Pero lo que usted señala es correcto, ¿no? En ningún caso va a ser difícil establecer una mayoría absoluta, que sería la mitad más uno de los asambleístas, ¿no? La mayoría simple de los presentes. Y lo que no va a ser posible va a ser lograr una mayoría calificada, lo cual por un lado sería ventajoso de alguna manera para ambos, en el sentido de que alejaría el fantasma de la muerte cruzada, del juicio político y la censura al presidente y sus ministros, pero por otro lado también limita la capacidad de establecer enmiendas constitucionales y un proceso de fiscalización intenso. Entonces, podría volver tal vez un fantasma de la necesidad de una asamblea constituyente, ¿no? Que de la imposibilidad de atacar muchas cosas, quizás podría estar rondando, ¿no? Pero digamos que podría, por lo menos una mayoría absoluta, lograr cualquiera de los dos dependiendo de quién gane. Vienen tiempos interesantes, sin duda, tanto para el periodismo, para la información, como para el análisis. Muy de acuerdo. Y sobre todo, bueno, esperar a ver cómo se va dando la campaña, ¿no? Creo que va a haber mucha campaña sucia y eh, ya hemos estado acostumbrados en campañas anteriores, pero como están las cosas, sabiendo que el correísmo tiene esa posibilidad de ganar, creo que van a entrar con todo a esta segunda vuelta y el gobierno también con el músculo que tiene financiero por parte del partido político y territorial y de estructura logística al estar en el gobierno, pues hace que sea un choque que ojalá no deje roto al Ecuador otra vez. Bien, muchísimas gracias, Matías, por habernos acompañado. Gracias también por la invitación, por el saludo. Declaraciones del licenciado Matías Abad, él es académico de la Universidad de El Azuay.